Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome a la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy inicio esta sesión de libros que he ido leyendo durante mi posoperatorio, que ya hice un vídeo, el último vídeo, que os dejo aquí la etiqueta. Os conté que me había operado de la mandíbula y que había tenido en este mes y pico de posoperatorio que he estado totalmente caos, pues una serie de lecturas y voy a iniciar hoy con La conquista del pan. Este especial de lecturas que he tenido en mi postoperatorio, hay 7-8 libros, y entonces pues con Kropotkin en La conquista del pan. Me perdonáis porque todavía no estoy al 100%, entonces me cuesta un poco pronunciar. Y esto es, bueno, ya sabéis que es un clásico del anarquismo. Kropotkin era un geógrafo, zoólogo y naturalista. Murió en 1921, ruso, y aparte teórico político y económico, escritor y pensador, y uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, y entre muchos más, como Proudhon, como Bakunin. Y si os interesa la filosofía del anarquismo, pues me lo ponéis en comentarios y voy trayendo otros autores, que siempre es interesante acercarse a todo tipo de clásicos de la filosofía política, como ya habéis visto en este canal. Hay todavía más y voy a traer muchos más en estas semanas. Bueno, Kropotkin digamos que es un optimista en relación con lo que fue la revolución industrial y el progreso tecnológico. Él considera que ha habido un incremento de la riqueza y la productividad sin paliativos, y el autor es, como os decía, bastante optimista. Él considera que la industrialización es algo bueno, porque facilita que los humanos puedan tener una vida de riqueza con mucho menos esfuerzo que en épocas anteriores. Pero hay un problema, nos dice el autor: las minas, las máquinas y todo lo necesario para producir la riqueza ha sido acaparado por unos pocos, toda esta riqueza la controlan, están en pocas manos, ¿no? Esta minoría se apropia del trabajo de muchos, dilapidando la riqueza. Generaciones enteras de trabajadores sumergidos en la miseria han creado la riqueza que se vive en ese siglo XIX en el que describe el autor. O sea, el autor considera que durante siglo y siglo las clases populares han trabajado, han creado una riqueza acumulada que desemboca en esa riqueza extraordinaria que había en la época en la que escribe Kropotkin, según comentáis. La riqueza es resultado de la labor acumulada durante siglos de millones de personas. La civilización es fruto de ese esfuerzo colectivo. Los beneficios del trabajo se los llevan los patronos y el Estado, herramientas al servicio de los patronos. Como los salarios apenas dan para vivir, la industria tiene que buscar otro mercado para vender sus productos. Esto lleva también al estallido de guerras para conseguir ser dueños de los mercados. La educación también estaba reservada a las minorías, pues. Kropotkin reivindica el derecho del bienestar para todos. Cada vez es mayor el número de personas que viven a costa de otras. Incluso se produce menos porque se malgasta mucho dinero en armamento, funcionarios que solo buscan mantener el derecho de las minorías, cárceles, policías por gustos inútiles. El bienestar para todos es posible, pero para ello es necesario que el capital, o sea, las fábricas, las minas, la educación, deje de ser propiedad privada de unos pocos. Es necesaria una revolución social. El derecho al bienestar es la revolución social. El derecho al trabajo es un presidio industrial. Según el autor, toda sociedad que rompa con la propiedad privada se vería abocada a organizarse según el modelo del comunismo anarquista. Una nueva forma de posesión conlleva una nueva forma de retribución. También lleva una nueva forma de consumo. Comunismo anarquista no confundir con el anarcocapitalismo, que es distinto. Puede tener cierta semejanza, pero es distinto. El salario también debe morir, según Kropotkin. Nace de la apropiación personal del suelo y de los instrumentos de producción por parte de algunos. El desarrollo del individualismo durante los 3 últimos siglos se explica sobre todo por los esfuerzos del hombre, quien quiso precaverse contra los poderes del Estado y del capital. Creían que con dinero se conseguía libertad. Pero según el autor esto es erróneo, porque el individuo necesita la colectividad. La humanidad intenta liberarse de toda clase de gobierno y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la organización mediante el libre acuerdo entre individuos y grupos que persiguen esos mismos fines. El autor es muy defensor de las asociaciones y de esas organizaciones ajenas al Estado y al gran capital.
sea, la espontaneidad de las masas, digámoslo así. Incluso, como veremos más adelante, defiende a una ONG como es la Cruz Roja. Él considera que la gente se puede autoorganizar mucho mejor y de una forma más eficaz y eficiente que lo que el Estado le puede proporcionar, porque el Estado no deja de ser una herramienta al servicio de los poderosos. Se podría entrever que en un mundo donde el individuo, al no estar sujeto a leyes, tendrá solo hábitos sociales debido a la necesidad experimentada por cada uno de nosotros de buscar apoyo, la cooperación y la simpatía de nuestros vecinos. El autor es crítico con leyes y autoridades, como no puede ser de otra manera. Él considera que en todos los ámbitos puede establecerse la libre colaboración, incluso en el comercio. La costumbre de cumplir la palabra dada y el deseo de no manchar la reputación bastan ampliamente para justificar esa honradez comercial. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo y tienes que cumplir el acuerdo, porque si no cumples el acuerdo ya estarías incumpliendo tu palabra, eso te daría mala fama, etc. Por lo tanto, no te tendrían que obligar a cumplirlo, según el autor. Kropotkin resalta como un logro la cantidad de empresas y organizaciones creadas por la iniciativa privada. Estas organizaciones o agrupaciones libres crecen con rapidez y se agrupan con facilidad. Son el resultado tan necesario del continuo crecimiento de las necesidades de los civilizados. Bueno, toda la ciencia de adquirir riqueza se basa en esto. Encontrar cierto número de hambrientos, pagarles 3 francos y hacer que produzcan 10. Amasar así una fortuna y aumentarla enseguida por algún golpe de mano con ayuda del Estado. Para el autor, la explotación debe llevarse a cabo, sobre todo en aquellas áreas donde el banquero, el industrial o el gran agricultor se apropia de trabajo ajeno. Otro elemento importante en el libro se llama la conquista del pan. Pues, ¿qué es los alimentos? Es necesario que no falte el pan. Los primeros días de la revolución serían fundamentales para que esto ocurra. La revolución triunfará cuando haya pan para todos. Es necesario reorganizar la producción. El autor es crítico con la represión tras la revolución, puesto que esto lo que hace es darle fuerza a los reaccionarios y contrarios a la revolución. Kropotkin es optimista, esto ya lo he dicho al principio. La gente espontáneamente tomará los medios de producción y repartirá alimentos y ropas para todos sin problemas. Los autoritarios crearían gobiernos centralizados y fuertes encargados de controlar la producción y el reparto de alimentos, pero el autor no quiere eso. Quiere que la población se autoorganice. No quiere un Estado centralizado donde una élite o unos burócratas decidan a quién hay que darle las cosas, sino que él considera que la gente se autoorganiza y ellos mismos se irían ayudando uno a otro. Y lo mismo que en las casas, habría una expropiación de casas, pero no es necesario, porque todo el mundo necesita un techo. Pero él considera que la población repartiría sin grandes inconvenientes las viviendas disponibles sin grandes altercados, lo mismo que el vestido, el alimento y etc. Incluso las necesidades de lujo, porque no solo de pan vive el hombre, pues bueno, el ocio pues también es importante y se autoorganizaría también por parte de las mismas masas. Kropotkin considera que las tareas intelectuales de un escritor u otra profesión parecida no tienen más valor que las operaciones, o sea, que el trabajo manual del operario de una fábrica. De hecho, los escritores deberían organizarse para publicar sus propios libros, hacerse trabajadores también de una empresa. Además, hay organizaciones científicas y artísticas cuyos miembros publican en revistas de forma gratuita. Son muchos voluntarios los que empujan la creación científica, artística, y esto le parece correcto al autor. La literatura, la ciencia y el arte debían ser vistos por voluntarios. Considera, solo así se podrían librar estas áreas del yugo del capital, del Estado y de la mediocridad burguesa. Hay que favorecer el conocimiento y la difusión de ese conocimiento de forma libre. Por ejemplo, a día de hoy esto podría ser Internet. Internet tiene mucho de filosofía anarquista, por lo menos en sus orígenes. Hoy ya sabemos que están bastante controlados, pero bueno, en sus orígenes y al día de hoy hay muchísima gente que divulga. Yo, por ejemplo, divulgo aquí sin prácticamente monetizar nada. Muchísima gente que aporta en Internet, pues desde la Wikipedia hasta otras fuentes, hasta YouTube, que prácticamente no ganan dinero y que divulgan conocimiento que al final nos enriquece a todos, independientemente de que se monetice o no. Yo entiendo que Kropotkin se refería a eso, a aportar, todo el mundo aporta, pero claro, evidentemente, como todos sabréis, pues no es lo mismo trabajar, cobrar un sueldo y vivir de tu trabajo que hacerlo de forma voluntaria. Pero él considera que que hay que favorecer el conocimiento y la difusión debe ser libre. Luego está la cuestión del trabajo, la calidad del trabajo.
El autor habla de la esclavitud de la mujer en el hogar, por ejemplo, que es necesario que se tiene que emanciparse. En este caso, el autor habla de que la maquinaria terminará haciendo las labores del hogar, librando a la mujer de esta pesada carga, comenta él. Estas máquinas podrían terminar en cada casa, pero él considera que la idea es que cada barrio tenga las máquinas suficientes para las tareas. Incluso habría gente que recogiera la ropa, la llevaría para lavarla, los platos, etcétera, ¿no? Sería una especie de comunidades de barrio, pero gracias a la maquinaria. Lo repito, el autor es muy optimista. Las máquinas vienen a liberarnos del trabajo. Luego, otra cosa que comentaba al principio, que es la libre asociación. La gente cree que porque desaparezca la policía y la autoridad todo sería un caos, pero Kropotkin considera que no. De hecho, hay miles de asociaciones que se han ido organizando sin intervención de la ley y que realizan multitud de cosas mejor que si tuvieran tutela gubernamental. A pesar del individualismo autoritario que nos asfixia, es siempre en nuestra vida una parte importante donde se obra por un libre acuerdo común. Y es más fácil de lo que se piensa vivir sin gobierno. El Estado es el que ha dado a las compañías el poder que tiene. El capital sin el Estado no sería nada. Kropotkin aboga más por la libre asociación de organizaciones con intereses comunes. Por ejemplo, él pone el ejemplo de la Cruz Roja, que él considera que la Cruz Roja en época de conflicto, en esa época se organizó, ya sabéis, en el siglo XIX, para ayudar a los heridos en conflictos bélicos, porque considera que este voluntario funcionaba mejor que los funcionarios del Estado. Prácticamente dice eso. La principal objeción a la idea anarquista, dirá el propio autor, es que si nadie se siente la obligación de trabajar por un salario, nadie querrá trabajar y se quedarán muchas actividades penosas pero necesarias sin cubrir. Pero él sigue siendo optimista. Él considera que el pequeño campesino, el trabajador, pues en el momento que se libre del yugo de la propiedad privada y del Estado y del capital, pues trabajará con más ahínco, y la revolución anulará las diferencias del trabajo humano e intelectual y se vivirá mejor. El trabajo ya no sería una maldición, sino el desarrollo del libre desarrollo de las facultades del hombre. Si una sociedad libre ve crecer el número de holgazanes, pues debe analizar el motivo en profundidad. O sea, si hay vagos, pues la propia sociedad, la propia gente analizaría el porqué y pondría remedio. Kropotkin también critica la idea ortodoxa en economía. O sea, Marx la defendió también, de que las crisis vienen porque hay una sobreproducción. O sea, más o menos por sintetizar esto. O sea, las crisis económicas se deben a que hay una producción excesiva de algunos bienes que al no poder venderse, no se venden, las empresas se ven obligadas a cerrar, desempleo, y aquí entra la recesión. Por ejemplo, aquí lo que pasó en España con el boom del ladrillo. En el momento que se dejaron de vender los pisos, pues entra la crisis. Estoy sintetizando mucho. Pues él considera que eso no es cierto, que se produce poco, que se puede producir más, que la sobreproducción inventa, que se produce poco y sobre todo lo que se produce son bienes y servicios que en su mayoría que no interesan. Lo que hay que es producir más de lo que interesa a la gente, a la población, de lo que es necesario para las clases populares. También critica muchísimo la división del trabajo. Adam Smith alababa la división del trabajo y él decía que cuanto más especializado esté un trabajador, más productivo será. Un herrero que solo haga cabezas de clavo será más productivo, pero además, pues la crítica a esto es que tendría un trabajo rutinario y alienante y además también será fácilmente sustituible cuando un aprendiz aprenda a hacerlo, o en este caso incluso la revolución tecnológica, aunque Kropotkin era muy optimista con la maquinaria, incluso la propia máquina es más fácil que empiece sustituyendo tareas rutinarias de este tipo. La página 240, voy a leer sobre precisamente la división del trabajo, pues dice Kropotkin: el ideal de la industria moderna es el del niño sirviendo a una máquina que no puede ni debe comprender y vigilantes que le multen si se distrae un momento. Incluso intentan suprimir por completo al trabajador agrícola. El ideal de la agricultura industrial es un hombre alquilado por 3 meses y que conduzca un arado de vapor o una trilladora. La división del trabajo es el hombre con etiqueta y sello que lo identifican para toda su vida como anudador en una fábrica, como vigilante en una industria, como conductor de un carretón en tal sitio de una mina, pero sin saber nada de máquinas, ni de industria, ni de mina, por lo que pierde el gusto por el trabajo y las capacidades inventivas que, en los inicios de la industria moderna, crearon el conjunto de herramientas de la que tanto nos gusta enorgullecernos. Y con esto pues termino. La conquista del perdón,
Os pido perdón porque ya sabéis que todavía no pronuncio ni hablo con normalidad debido a la operación, pero bueno, yo creo que se ha podido entender la conquista del pan de Kropotkin. Bueno, ahora es tiempo para vosotros. ¿Qué pensáis de las ideas esbozadas en este libro que he compartido con vosotros? No sé si lo habéis leído. También me gustaría que pensáis del anarquismo, del comunismo libertario, ¿vale? Lo diferenciamos del anarcocapitalismo, que está muy de moda últimamente, y me gustaría saber qué pensáis, y si habéis leído a más autores anarquistas, pues también me lo ponéis en comentarios para ver si podemos hacer más vídeos. Yo tengo ahí pendiente también Proudhon, y algunos de vosotros me habéis recomendado también a Bakunin. Por lo tanto, iremos estudiando las posibilidades de seguir trayendo un poco más de filosofía anarquista a este canal para ver otros puntos de vista. Muchísimas gracias y bueno, ya sabéis, si os gustó el vídeo, os pido un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Os veo en el próximo vídeo.